Amigos y hermanos, comenzamos un nuevo estudio en el día de hoy, en el capítulo 3 del libro de Ezequiel, y vamos a hablar de esta palabra de Dios para nuestra vida. Pero antes vamos a tener un tiempo de oración. Padre, en el nombre de Jesús, te rogamos que tú dirijas nuestra vida y que este estudio, Señor, pueda ser de bendición para la vida de cada uno de mis hermanos. Te ruego que tu Espíritu Santo nos guíe, nos ilumine, nos muestre el camino por el cual debemos transitar en este estudio para tener un mejor entendimiento de él. Oramos a ti en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Como les dije, vamos a retomar nuestro estudio bíblico de este capítulo 3 del libro de Ezequiel, y dejamos el capítulo 2 donde nos encontramos con este Dios que le habla acerca de su llamado, de lo que va a acontecer producto de esta misión, de esta tarea que Dios le está dando, y que no sería una tarea simple, no sería una tarea sencilla, muy por el contrario, iba a ser algo realmente complejo, porque iba a enfrentarse a personas que no eran tan dóciles, a personas que no eran tan sencillas de poder llevarles el mensaje del Señor, muy por el contrario, eran personas que iban a rechazar el mensaje, iban a ser personas que estuvieran en contra de ese mensaje, y por lo tanto compartir con ellos el mensaje no era una tarea sencilla. Por lo tanto, lo primero que Dios hace es mostrarle a este profeta, a este hombre de Dios, la gloria de Dios, es mostrarle a él este hecho maravilloso de ver a este Dios extraordinario, a este Dios que le muestra todo poder, todo portento, toda cosa extraordinaria, y que lo hace sentir como el hombre llamado y comisionado para una tarea y que no debe tener miedo a realizarla. Así que entremos a este capítulo 3 entonces. Este capítulo 3, que desde el texto 1 al 27 nos va a hablar de este desafío de Dios de comer este rollo, ¿no es cierto?, que hablamos en el capítulo 2, y que más que un rollo físico literal, tiene que ver con otro sentido. Pero por otro lado, al comer este rollo, él recibe la misión, la encomienda de Dios de ir al lugar mismo, y vamos a verlo más adelante, a ese lugar donde los israelitas están en el cautiverio, donde ellos están viviendo esta experiencia de estar lejos de su ciudad natal, con añoranzas de poder estar en aquel lugar otra vez. Y allí en aquel lugar, él puede ver esta Shekinah, esta gloria de Dios, ¿no?, para que él pueda compartir. El primer texto, que como hemos dicho, vamos a ver esto más bien en un estudio de carácter más bien, digamos, exegético, más que en párrafos de texto, sino que más bien de carácter exegético. Vamos a mirar, dice: me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Come. Cuando habla de comer, como dije recién, no tiene que ver con un hecho literal, con un hecho así como está dicho, come el rollo, toma el libro y cómelo, sino en el sentido de que el hombre de Dios debe apropiarse de ese mensaje, hacerlo suyo, lograr que estar tan embebido, tan, digamos, tan metido dentro de su cabeza, que él tiene la convicción que, siendo esa la palabra de Dios, al transmitirla, llega a los demás tan bien como palabra de Dios. Por lo tanto, los demás pueden recibirla de esa forma y pueden entenderla de esa manera, sin lugar a dudas. Así es que cuando dice entonces come, está diciendo así: aprópiate de esa verdad de Dios. Antes de transmitirla a otros, antes de entregarla a otros, hazla tuya, ¿no? Hazla tuya. Haz que esta sea una palabra que tú has tenido. Así es que en estas acciones simbólicas, ¿no es cierto?, que él recibe a través de esta visión, pero que también puede ser una visión no solo física que uno pueda ver, sino más bien también una cosa espiritual, ¿no? Y por lo tanto,
al narrarla, al compartirla, tiene que ser tan suyo, tan de él, que los demás, al oírlo, no les quepa duda de que ese es el mensaje de Dios para la vida de esas personas. Y que es la palabra de Dios. Y que no ha sido palabra de hombre. Ese es el gran desafío que tenemos hasta hoy los predicadores del Evangelio. Tenemos que hacer tan nuestro el mensaje, encarnarlo en nosotros, predicárnoslo a nosotros mismos para que al transmitirlo a otros pueda llegar con tal fuerza, con tal ímpetu y con tal vivencia de haber experimentado aquello, que a los demás no les quepa la menor duda que esa ha sido palabra de Dios. Aquí, en este texto 3, el escritor nos señala y nos plantea, ¿no es cierto?, nos dice, fíjense ustedes, dice, versículo 3, y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre, y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, y fue en mi boca dulce como la miel. Dulce como la miel, ¿no? Aquí, como en el texto 14, ¿no?, habla de esta dulzura que produce la palabra de Dios en la vida del profeta, ¿no?, pero que viene después al entregarlo como un mensaje duro, fuerte, amargo. ¿Amargo por qué? Amargo por lo doloroso de ese mensaje. Amargo porque tiene que compartirle a estas personas y motivarlos y desafiarlos a que se arrepientan y que si no lo hacen, sean castigados. Es por eso entonces que siempre estamos diciendo que el predicador que, como decía un profesor mío, ¿no?, que el predicador que hable del infierno con una cara sonriente es que entonces no ha entendido lo que significa la palabra de Dios para él y para los demás. Al predicar sobre el infierno, sobre la muerte eterna, no podemos sino sentir un profundo dolor, una amargura del alma que se transmite para llegar a aquella persona, pero que al recibirlo y convertirse aquella persona que nos escucha, llegue a ellos entonces como algo dulce, como algo dulce. El profeta, digámoslo así, se desprende de lo humano, se desprende de lo carnal para lograr llevar este mensaje divino con tal claridad que la gente pueda recibirlo de esa manera. El versículo 5 que nos menciona este texto dice lo siguiente. Luego, bueno, voy a leer el 4 también. Luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. Es decir, ve donde ellos están. Vamos a verlo más adelante, ¿no? Versículo 5, porque no eres enviado a pueblo de habla profunda, ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. ¿Qué está diciendo aquí? Vas a ir donde hombres que hablando un mismo idioma, un mismo lenguaje, sin embargo, están tan perturbados, voy a decirlo de esta manera, que su lengua espiritual es oscura, es inteligible, ¿no? Aún hablándoles en su propio idioma, lo que ellos hablan, lo que ellos dicen, no les permite entender este mensaje de Dios. Y no les permite entenderlo, ¿por qué? Porque su mente está en oscuridad, porque su mente está viviendo una etapa difícil. Y además, por esa razón, no quieren oír el mensaje de Dios, no quieren escucharlo. Por eso que aún en nuestro tiempo, la gente no quiere oír el mensaje del Señor. Por ello es que algunos han acomodado el Evangelio, cayendo, por cierto, hasta en un pecado, diríamos,
han adoptado el Evangelio para que esas personas puedan oír lo que ellos desean y no lo que la palabra de Dios realmente está diciendo y confrontándolos a ellos con su pecado. Entonces, claro, tenían una lengua que todos podían oír, pero ellos no quieren recibirla, ellos no quieren oírlo, por lo tanto, están lejos. Y nos lleva al otro lado. Muchos pueblos, de idiomas distintos, muchas naciones, otra gente, otras personas, querrían oírlo, se convertirían. Esto es como cuando uno ve lo que pasa en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Ustedes recordarán eso. En el capítulo 2 del libro de los Hechos se nos enseña allí que el Espíritu Santo vino sobre mucha gente, sobre estos que estaban allí esperándolo. Y cuando vino sobre ellos el Espíritu Santo y había tanta gente allí que les rodeó después, ellos predicaban un evangelio que todos podían oírlo en su propia lengua. ¿Se fijan? El Espíritu del Señor los llevaba a hablar en otras lenguas. Aquí empezamos entonces a darnos cuenta que Dios hace cosas extraordinarias, como el don de lenguas. Pero Él dice, si a esos pueblos que no hablan tu idioma, pero que yo llevaría el mensaje con tu boca, con su lengua, ellos creerían. Ellos creerían. Así es. Pero ¿qué dice después? No te querrán oír. Pero no porque no te quieran a ti como profeta. No te querrán oír no porque no te quieren a ti como hombre de Dios, sino que no te quieren oír a ti porque no quieren oírme a mí, dice Dios. Así que si te rechazan, acéptalo. No te amargues, no te entristezcas, sopórtalo. ¿Por qué? Porque yo lo soportaré contigo. Jesús diría, si estas cosas hacen con el árbol verde, ¿qué cosas no harán con un árbol seco? Así es que no creas que es contigo. Esto es como la experiencia del apóstol Pablo, cuando va camino a Damasco y se le aparece el Señor y le dice, Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Y uno diría, pero si lo que estaba haciendo era perseguir a los cristianos. Sí, pero esos cristianos eran sus hijos y llevaban su mensaje y llevaban su palabra. Por tanto, Pablo les dice, Señor, no es contigo. Pero el Señor le dice, dura cosa, debes dar cosas contra el aguijón. Y luego responde el apóstol, ¿qué quieres que yo haga? Así es que aquí le dice al profeta, acepta esto, acéptalo con paciencia, no temas, no te preocupes, porque yo estoy contigo. Texto 8. Ezequiel nos quiere decir que uno puede soportarlo. He aquí yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos y tu frente fuerte como sus frentes. Hermanos, uno aquí, lo que está diciendo el profeta, somos fortalecidos. La promesa de Jesús, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, es una promesa real, verdadera, genuina. Una promesa de verdad. El Señor estaba con ellos y lo está con nosotros también en este tiempo. Y dice más aún, y te haré fuerte como el pedernal, ¿no? Te haré fuerte como el pedernal. Y la gran pregunta que nos hacemos entonces, ¿qué es un pedernal? Una pregunta que tendríamos que hacernos. ¿Qué es un pedernal? Y dice que, el diccionario dice que es una variedad de cuarzo compacto, ¿no? Una variedad de cuarzo pero compacto, ¿no? Y que en los bordes, cuando uno lo golpea, produce como chispas, ¿no? O como cuando uno golpea una piedra. ¿Sí? Te he hecho más fuerte que un pedernal. Nada te podrá destruir.
nada podrá acabar contigo, porque yo estaré a tu lado. Luego, texto 9:10 dice, y me dijo, hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré y oye con tus oídos. Toma mis palabras, ¿no? Escucha con atención. Pon atención a lo que estoy enseñándote. Hazlo tuyo. Ponlo en tu mente. Medítalo. Llévalo a tu mente. Llévalo a tu corazón. Vívelo. Porque es la palabra que yo te he dado. Quiero llevarles a meditar en la palabra del Señor también. Allí en el libro de Jeremías, el capítulo 1, Jeremías capítulo 1, fíjese lo que nos dice Jeremías, ¿no? Capítulo 1, el versículo 8. Dice, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. No tengas miedo. Amigos, hermanos, no tengamos miedo de compartir el mensaje, de llevar el mensaje de Dios hoy día. Llevémoslo con frescura, con naturalidad. No tengamos miedo, ¿no? Y luego en el mismo capítulo 1, el versículo 17 de Jeremías, dice, tú pues ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Lleva el mensaje, no tengas miedo, porque si no, tendrás que recibir las consecuencias, ¿no? De no entregar. Por eso que después habla de la atalaya. Vamos a ver aquello, ¿no? Así es que no tengas miedo. Este pueblo, tu pueblo, le dice, este pueblo que debiera tener la mejor de las disposiciones para escucharte. ¿Por qué? Porque tú eres parte de su pueblo. Porque tú eres uno más de su pueblo. Porque tú eres un compatriota. No. Por lo tanto, sería mucho más fácil que te escucharan a ti. Mire lo que dice, porque volvamos un poquito atrás, ¿no? Dice, y en medio de ella, dice, ¿no? Veamos un poco, volvamos un poco atrás en el capítulo 3, ¿no? Porque no eres enviado a pueblo de habla profunda, ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. Y luego él vuelve a mencionar, no a muchos pueblos de habla profunda ni de lengua difícil, cuyas palabras no entiendas, si a ellos te enviara. ¿Por qué? Porque te envío a tu pueblo, a tu gente, ¿no? No eres alguien extranjero, ¿no? Si Ezequiel solo hubiera dicho estas visiones, esta palabra profética, desde la tranquilidad, desde el confort de su casa, no podría tener los mismos efectos. No podría surtir el mismo efecto en la vida de las personas. Por lo tanto, dice que él es guiado por el Espíritu de Dios, versículo 12. Y me levantó el Espíritu, y oí detrás de mí una voz como de gran estruendo que decía, bendita sea la gloria de Jehová desde su lugar. Fue guiado por el Espíritu a aquel lugar donde ellos estaban, junto al río Quebar. Allí estaban, ¿no? Allí estaban en Tel Aviv, este pueblo principal donde los judíos estaban cautivos. Cuando llegó hasta ellos, compartió con ellos, comió con ellos, vivió con ellos. ¿Sabe qué? Esto me lleva a pensar en lo que Jesús hizo por nosotros. El Señor dice que se hizo como uno de nosotros. Filipenses, mire lo que dice. Quiero llevarles a pensar en la palabra del Señor, porque creo que es pertinente para esto, porque es necesario, ¿no? Dice lo siguiente el texto bíblico. Dice, hermanos, porque haya pues en ustedes, dice, este sentir que hubo también en Cristo Jesús,
el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¡Qué maravilloso! Hebreos diría que no tenemos un sumo sacerdote ajeno, extraño, lejano, sino que tenemos a uno que como nosotros fue tentado, que como nosotros soportó las tentaciones, las sintió, solo que no cedió a las tentaciones, no cayó en pecado, como muchas veces nosotros. Así es que lleva a este hombre al lugar donde ellos están, se sienta con ellos, come con ellos, convive con ellos, ¿no? Y allí entonces comienzan a sentir una vez más esta presencia de la gloria de Dios junto al río Quebar, ¿no? Porque allí se manifiesta Dios. Y escucha voces que dicen: bendita sea la gloria de Jehová desde su lugar. Es decir, la gloria de Dios se mueve en aquel lugar. Se juntaban. Mire lo que dice el texto 13. Se reunían, se juntaban allí en aquel lugar, ¿no? Se juntaban. Hoy también el sonido de las alas de los seres vivientes que se juntaban una con la otra, y el sonido de las ruedas delante de ellos, y sonido de grandes estruendos. Pero el texto 14, me levantó pues el espíritu y me tomó, y fui en amargura en la indignación de mi espíritu, pero la mano de Jehová era fuerte sobre mí. Cuando comenzó a ver tanta calamidad, tanto dolor, esto le produjo amargura, tristeza. Y lo peor es que aún no vendría todo, aún faltaba. Y el profeta debía ser el hombre, debería ser el mensajero, que aunque mal recibido, sin embargo, llevara el mensaje de Dios. Pero la mano de Jehová fue sobre mí. Dios me guió. Dios fue conmigo. El Dios maravilloso. Y luego en el versículo 15, ¿no es cierto? Dice: y vine a los cautivos en Tel Aviv, que moraban junto al río Quebar, y me senté donde ellos estaban sentados. Y allí permanecí 7 días, atónito entre ellos. Me senté con ellos, sufrí con ellos, viví con ellos. ¿Cómo este hombre de Dios? Por eso que comer el libro, el rollo, era hacer suyo, porque lo que iba a experimentar. Por eso que era tan grande, que era tremendamente necesario aquella experiencia de ver la gloria de Dios. Era necesario. Sin duda que era necesario. Porque Dios hablaría a su vida. Porque Dios estaba entregándole una tarea demasiado desafiante, demasiado poderosa para ellos, para que no tuviera temor, infundirle poder, que se sintiera poderoso, que sintiera que llevar el mensaje era realmente una tarea desafiante e importante. Que al verlos allí sentados, como dice el salmista, ¿no? Cuando nos expresa en esta palabra, y que lo he compartido con ustedes en otro momento también, ¿no? Pero cuando allí, junto al río, dice, junto a los ríos de Babilonia,
Allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de nuestra ciudad, de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría diciendo: cantadnos alguno de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Fíjese lo que nos dice este salmista. Estaban allí en el río Quebar, abrumados, atormentados, tristes, acongojados. ¿Cómo íbamos a llevar un mensaje de esperanza? ¿Cómo íbamos a llevar un mensaje de paz si nosotros estábamos tristes? ¿Cómo íbamos a cantarles? Simplemente llorábamos y colgamos nuestros instrumentos junto al río Quebar. De la misma manera, en este tiempo, aunque hay mucho dolor en el mundo, aunque hay mucha maldad en el mundo, no dejemos nunca de anunciar el reino de Dios. Amigos, vamos a dejarlo hasta aquí hoy. Para la próxima semana comenzar a ver este mensaje de la atalaya. Este que tiene que estar atento para oír el mensaje. Atento para entregar el mensaje. Porque una cosa es oírlo con sus propios oídos y experimentarlo en su propio cuerpo, como hemos dicho. La otra cosa es también la responsabilidad, la tarea de entregarlo a los demás. Así es que les invito la próxima semana, próximo miércoles, en este mismo horario. Que Dios les bendiga y los guarde a cada uno de ustedes y que la gloria de Dios se manifieste en sus vidas durante esta semana. Un abrazo para todos. Bendiciones.